El libro El mundo sin nosotros, del periodista Alan Weisman, publicado en 2007, nos lleva a recorrer el planeta Tierra con la suposición de que los humanos han desaparecido del orbe. Su trabajo está enmarcado dentro del género llamado periodismo científico, nombrado así a una especialización del periodismo que se encarga de la difusión de los quehaceres de la ciencia y la tecnología a través de las herramientas propias de la profesión: reportaje, entrevista, crónica, crítica. Cabe mencionar que continuamente este género es confundido con otro, la divulgación científica, que realizan por lo general científicos o expertos en áreas de la ciencia que dan a conocer avances, nuevas investigaciones, la conclusión de ellas, la historia de la ciencia, ya sea en libros, revistas o la televisión. El texto El mundo sin nosotros también se ha catalogado como un experimento mental en el cual se plantea una situación hipotética que conduce a la comprensión de una realidad con recursos imaginativos congruentes. Este procedimiento, aparecido con los griegos, no ha dejado de auxiliar a la ciencia en la creación de conocimientos que resuelven situaciones que van más allá de los alcances tradicionales. Así es como podemos entender la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. Antes de adentrarnos en el trabajo de Weisman, precisemos algunas cosas aprovechando uno de los principios de la abogacía que apunta: primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Por qué esta máxima? Porque el libro se publica en 2007 y esta idea quizá no se haya tomado en específico, pero en los años siguientes surgen documentales que muestran lo que le pasaría a la Tierra sin humanos. Vivimos en el mundo digitalizado, hay muchísimos programas que hablan sobre la ciencia, hay mucha literatura que escribe sobre la ciencia, pero cada programa tiene su lector o su observador. Debemos saber cuáles palabras vamos a utilizar, debemos saber cómo, en caso que no se puede traducir directamente cuando se trata de diferentes ambientes, cuando se trata de animales, por ejemplo, animales desconocidos en México, debemos buscar las posibilidades, cómo explicar el problema, pero utilizando diferentes ejemplos. No es muy fácil en particular que siempre cuando vamos a dirigirnos a la gente común, corriente, siempre nos van a criticar los que son especialistas, científicos. Pero esto sí se puede evitar, siempre cuando tenemos la idea a quién nos vamos a dirigir y qué queremos decir. Los romanos decían que si sigues la idea, las palabras te llegan. En el libro, el periodista Weisman, con un pensamiento a favor del medio ambiente, va más allá de esos hechos. Inicia con lo que en antaño se cree que fue Europa y lo poco que queda de ese lugar paradisiaco, tan solo una franja entre Polonia y Bielorrusia, 200.000 hectáreas de un lugar todavía primitivo, el bosque de Bielorrusia, donde los fresnos y tilos de más de 40 metros de altura proporcionan sombra a carpes, helechos, setas y alisos. Los robles de más de 500 años de edad, cubiertos por musgos de 10 centímetros de espesor, conviven con mapaches, comadrejas, zorros, linces, lobos, alces y águilas. El preámbulo es para señalarnos que estos habitantes de inmediato tomarían el continente europeo cuando los humanos dejaran de existir. En este mundo que vivimos, habitado antes por antepasados nuestros, Australopithecus, luego Homo sapiens, y por animales que se fueron extinguiendo como mamuts, mastodontes, gliptodontes, megatherios, malcurquenias, toxodontes, quienes disfrutaron de extensos territorios llenos de abundante vegetación que les servía de refugio y de comida, y que hoy desgraciadamente solo quedan fracciones, entre otros la Amazonía en América del Sur, el Serengeti en Tanzania, África,
o los llamados parques nacionales en Australia, que viven la lucha diaria por detener la construcción de casas, de la siembra, del pastoreo o de la masacre de animales cuya existencia se cuenta en algunos miles de ejemplares. Nos narra Wiseman que los seres humanos hemos creado para nuestro beneficio cosas casi indestructibles como el caucho que sirve para la elaboración de llantas, así como de otros polímeros sintéticos que inundan los mares de botellas de PVC y bolsas que se juntan en los llamados continentes de plástico. El peor de todos, el giro del Pacífico Norte, con sus más de 3 millones de toneladas de inmundicias que abarcan 700.000 kilómetros cuadrados, o las gigantes manchas de basura en los giros del Atlántico Norte y del Océano Índico, que afecta a la cadena trófica marina porque los plásticos, en lugar de destruirse con el fuerte oleaje, solo se atomizan al grado que llegará el tiempo que hasta el zooplancton los ingiera. Si lo antes expuesto ocurre en el mar, pasemos ahora a las granjas con la exigencia de millones de personas en el mundo que quieren comer. En siglo XXI se hizo muy de moda hablar de sustentabilidad, pero realmente en la historia de la humanidad no siempre lográbamos vivir en tal buena relación con la naturaleza. Yo soy europeo y en Europa Central, en nuestra historia, tuvimos desarrollo urbano muy limitado por escasez de alimentos. Quizás que muchos de ustedes conocen Praga, la capital de entonces Reino Checo, y esta ciudad creció junto con otras ciudades alrededor. Todas las otras ciudades desaparecieron, conservaron su núcleo histórico, pero no se desarrollaron. ¿Por qué? Por falta de comida. La comida entonces se basaba en mayor parte en los granos, chícharos, centeno, cebada y de azúcares únicamente miel y frutas, pero frutas únicamente durante verano. Revolución para desarrollo urbano era hasta llegada de Papa. Llegada de Papa en siglo XVIII aseguró nuevo crecimiento de población en Europa y se lograron otras relaciones con la, entre comillas, sustentabilidad. Nuestro desarrollo sin tener esta verdura maravillosa de origen americano, Europa ya no hubiera tenido posibilidad de desarrollo. Remontémonos al año de 1842, cuando J. Bennett Lowes obtiene la patente del primer fertilizante artificial, el superfosfato, constituido por fosfato de calcio que obtenía de la trituración de huesos y luego tratado con ácido sulfúrico. El hallazgo de este proceso se le atribuye al químico alemán Justus von Liebig, mas no lo patentó. A partir de ese momento los cultivos alcanzaron vastas producciones y aquí es donde se vuelve controversial el invento, si fue para bien o para mal, ya que la industria de los fertilizantes artificiales comercializan millones de toneladas diarias y cada vez mezclados con nuevos químicos, que por una parte ayudan a la agricultura, pero por otra afectan los suelos, la atmósfera y las aguas. Estos productos en muchas ocasiones se han prohibido porque el uso prolongado de zinc, plomo, cromo o cadmio han resultado cancerígenos, sumado a un sinfín de afectaciones como los problemas en el desarrollo del aprendizaje, la audición, las disfunciones renales, el sistema nervioso central donde se encuentra el cerebro. En este momento ya somos demasiados para el planeta Tierra si vamos a querer depender únicamente de los recursos naturales. No nos queda otra que para próximo desarrollo utilizar, por ejemplo, los fertilizantes. Pero utilizar fertilizantes no significa exagerar. No significa utilizarlos sin pensar, no significa que comprar lo más barato posible que me va a dejar que crezca mi cosecha, sin pensar qué daño podría hacer a la naturaleza. Y el ejemplo muy bien conocido es la introducción de metales pesados, en particular cadmio,
Cuando uno comienza a comprar fertilizantes de origen de fosfatos, pero de ciertas localidades. El autor apunta que si de pronto los humanos se esfumaran, los metales pesados durarán miles de años en el suelo y en ellos no crecerá nada, como sucede en las tierras de Vietnam, donde Estados Unidos, en una guerra absurda, roció con más de 20 millones de galones de herbicidas para evitar que las guerrillas se ocultaran en la selva. Se llamó Agente Naranja. La esperanza que nos queda ante la destrucción que cada día realizamos los humanos es que en ciudades abandonadas como Chernobyl, Ucrania, deshabitada por un accidente nuclear, de Varosia, en la isla de Chipre, evacuada por disputas territoriales entre griegos y turcos, o de la zona desmilitarizada de las dos Coreas del Norte y del Sur, donde la naturaleza y animales se han apresurado a tomar el lugar del cual fueron despojados. Se presentan extinciones masivas en flora y fauna, principalmente por accidentes naturales, por llamarlo así. Desde que aparece el hombre en la superficie terrestre es cuando podemos hablar de extinciones ocasionadas principalmente por fragmentación del hábitat, por actividades de extensión en la agricultura, deforestación, entre otras cosas. Los fertilizantes comerciales sobre el suelo pues realmente tienen muchas implicaciones. Primero, son contaminantes. Una vez que el suelo o las plantas no los han podido absorber, y obviamente eso es porque se presenta la lluvia, la lixiviación, y eso hace que los metales que componen los fertilizantes penetren hacia el suelo. Llegan hasta lo que son las capas de agua y obviamente ahí es donde se comportan como contaminantes que son muy difíciles de eliminar porque no son biodegradables. Una vez que son consumidos o absorbidos por algún animal o por un vegetal, se mantienen de tal manera que a lo largo de la cadena trófica van pasando de unos organismos a otros. Normalmente llegan a ocasionar problemas de salud, difícilmente pueden eliminarse. Si el hombre desapareciera del planeta, pues dependiendo del tipo de infraestructuras que el hombre ha creado, por ejemplo edificios, puentes, y obviamente dependiendo del material del cual están elaborados, pues tardarían decenas, a lo mejor siglos, un par de mil de años para que estas estructuras pues prácticamente se desintegraran. Si el hombre desapareciera del planeta, según el autor, las especies volverían a invadir todo lo que ha sido urbanizado. Sin embargo, pues es una evolución desde mi punto de vista. Es una evolución en donde pues posiblemente a lo largo del tiempo, una vez que se recuperara el planeta, tanto en flora y en fauna, posiblemente otra especie podría llegar a dominar y sería como una especie de ciclo repetido. Los humanos han desaparecido del mundo y el lugar que construimos acompañado de comodidades, calles, drenajes, autos, edificios, puentes, empiezan a deteriorarse y caen en pedazos. La vida como la conocemos para que se sostenga tiene un aliado vital, el adecuado mantenimiento. Labor que pasa inadvertida mientras nada falla, pero sin ella nada existe. Cuando los humanos dejemos el planeta, los ecosistemas afectados con plutonio o sin él, con bardas o alambradas, llenarán las calles. Los edificios, los túneles y los animales vivirán donde dormimos, comerán donde comemos, jugarán en las intocables jardineras, mientras las plantas y las flores inundarán de aromas por doquier.